¿Cómo pudiste? Grité, y mi voz resonó en el terreno baldío donde una vez estuvo nuestra casa familiar. Solo quedaba un montón de escombros. Vi a Trent apoyado tranquilamente en su BMW, tomando su Starbucks diario mientras revisaba su teléfono con total tranquilidad. Levantó la vista lentamente. Hola, cariño, bienvenida de nuevo, dijo secamente. Mientras estabas en ese retiro, me encargué de un pequeño proyecto para nosotros, me temblaban las manos y las lágrimas me escocían en los ojos. Acababa de regresar de un retiro de bienestar en las montañas, con la esperanza de recuperar fuerzas tras la pérdida de mi madre. Ahora, al llegar a casa, me encontraba con esta violación. Un pequeño proyecto. Trent, este era nuestro hogar, grité. Destruiste nuestra vida de 25 años sin siquiera decírmelo. Guardó el teléfono en el bolsillo del traje y caminó hacia mí, con su imponente figura proyectando una sombra sobre mí. Me mantuve firme. Elisa, esa vieja casa ya estaba en ruinas, y nos vendría muy bien el dinero de tu herencia para construirnos una bonita casa moderna. Su voz pasó de la indiferencia a un gruñido, recordé el día de nuestra boda cuando vi ese brillo en sus ojos. Ahora solo veía una codicia fría y dura. Mi herencia. ¿De eso se trata?, pregunté con incredulidad. Destruiste nuestra casa familiar, mis recuerdos con mamá, solo para apoderarte de mi dinero. Nuestro dinero, o al menos debería serlo. Replicó Trent, furioso. Estoy harto de que lo mantengas todo separado, la herencia, tus ahorros. Nos casamos. Después de todo lo que te he dado, los coches de lujo, la membresía del club de campo, el dinero para la universidad de nuestros hijos, me debes una, me quedé sin palabras, con la rabia y el dolor arremolinándose en mi interior. Este era el hombre al que una vez amé con todo mi corazón, el padre de Lucas y Sophie. Ahora era un extraño consumido por la avaricia. Trent, apoyaste a esta familia porque es tu responsabilidad, no por un favor que me hiciste. Yo era quien trabajaba largas horas en el aula mientras tú te quejabas y cenabas con tus amigos directores ejecutivos. Mi voz se alzó más fuerte, reforzada por toda una vida de resentimiento reprimido. Bueno, uno de nosotros tenía que aportar dinero a esta familia, aunque parece que dar clases a niños de segundo de primaria ya no es tan rentable como antes, se burló. Eso lo destrozó todo. Agité las manos rápidamente y le di una fuerte bofetada. El sonido resonó en el vacío donde antes resonaban cálidos recuerdos familiares. Por un instante, su rostro denotaba sorpresa, luego sus labios se curvaron en una sonrisa amenazante. Te arrepentirás, Elisa, gruñó, volviendo a su ostentoso coche. Esa herencia es mía. Puedes ponérmelo fácil o difícil, pero sea como sea, recibiré lo que merezco. Me quedé sola entre las ruinas de mi vida, mi madre fallecida, mi casa demolida, mi marido convertido en un monstruo. Había dedicado años a mi familia, anteponiendo sus necesidades a las mías. Ahora Trent amenazaba con robarme mi último resquicio de seguridad, convencido de que le debía una parte simplemente por ser mi esposo. Me dejé caer sobre un montón de grava que antaño sostenía nuestra sala de estar. Este hombre pensó que podría asustarme para que me sometiera, creyendo que me rendiría. Siempre tuve a la vieja Elisa, que quizá accediera, aterrorizada por el conflicto y desesperada por mantener la paz. Pero perder a mi madre me mostró lo frágil que era la vida. Me negué a rendirme más. Agarrando un trozo de yeso que mostraba las medidas de la infancia de Lucas, hice una promesa. Trent subestimó mis fuerzas y esperaba que lo entregara todo. Lucharía hasta mi último aliento para protegerme a mí misma y a mis hijos. Con las lágrimas secándose y la determinación fortaleciéndose, seguí adelante. Los escombros de la demolición crujieron bajo mis pies, restos del pasado, combustible para mi futuro. Estaba maltrecha, pero no destrozada. Ahora, dominada por una furia justificada, saqué el teléfono para llamar a la única persona que sabía que me ayudaría. Hola, Claire, soy Elisa. Espero que aún tengas tiempo libre en tu lista de casos, porque necesito al mejor abogado de divorcios de la ciudad. Sentada frente a Claire, con cafés tibios, reviví recuerdos que había reprimido durante tanto tiempo. Elisa,
Cuéntame tu historia de relación con Trent, dijo Claire con dulzura, su voz delatando su reputación de bulldog en el juzgado. Cerré los ojos, transportada a más de 2 décadas atrás. Era 1998, y a los 23 años, estaba centrada en impulsar mi carrera docente. Trent era un ejecutivo de ventas prometedor al que conocí a través de amigos de la familia. Seguro de sí mismo y carismático, me conquistó. Nos casamos rápidamente en menos de un año, y a los 30, dejé mi trabajo para dedicarme a criar a nuestros hijos a tiempo completo. Siempre soñé con ser madre. Trent también estaba emocionado, quería que me quedara en casa cuidando a los niños mientras él viajaba por trabajo. Me esforcé por ser la esposa y madre perfecta. Mis padres me ayudaron muchísimo mientras Trent estaba fuera. Fuimos una familia unida y cariñosa hasta hace 6 meses, cuando perdimos a mi padre inesperadamente. La salud de mi madre se deterioró drásticamente tras el fallecimiento de papá. Lo siento mucho, Elisa, dijo Claire con dulzura. Debió de ser un momento increíblemente doloroso para ti. ¿Cómo reaccionó Trent? Suspiré, con la ira creciendo al recordar su apatía. La verdad es que Trent se volvió cada vez más impaciente y frío. Odiaba que estuviera tan ocupada cuidando a mi madre en duelo. Empezó a hacer comentarios crueles sobre qué me pasaba haciendo de enfermera. Claire frunció el ceño, tomando notas en su blog. Y no me brindó ningún apoyo emocional durante ese periodo. Absolutamente ninguno. De hecho, a menudo agravaba mi dolor con sus crueles reacciones. Mi mente se desvió hacia un incidente doloroso. Mamá y yo estábamos revisando juntos unos álbumes de fotos viejos, riendo y llorando mientras revivíamos recuerdos nostálgicos. Trent llegó inesperadamente temprano de un viaje de trabajo. En esto se ha convertido mi casa. En una fiesta de autocompasión, se quejó. Trent, lo regañé, ten compasión. Mamá acaba de perder a su esposo de 40 años, y solo quiero recuperar a mi esposa. Esta escena melancólica tiene que terminar. Se fue furioso a servirse un whisky. La frágil sonrisa de mamá se desvaneció, reemplazada al instante por una tristeza resignada. No volvimos a mirar los álbumes. Negué con la cabeza, de vuelta al presente frente a Claire. Lo tienes. El hombre que una vez amé desapareció, consumido por completo por el egoísmo, y ahora me tiembla la voz al recordar la imagen grabada en mi mente de nuestra casa demolida y la traición desmesurada de Trent. Claire se inclinó hacia adelante, su expresión adoptando una ira justificada. No te preocupes, Elisa, vamos a hacerle pagar durante las semanas siguientes, bajo la supervisión de Claire, desenterré documentos, registros financieros y los mensajes de texto maliciosos de Trent. Ella confiaba en que estas pruebas conducirían a una sentencia favorable. Nos sentamos frente a su amplio escritorio de roble, revisando nuestro plan cuando el teléfono de Claire se iluminó. Miró la pantalla y arqueó las cejas. Bueno, hablando del diablo, es un mensaje de Trent. Dice que quiere reunirse para hablar de esto con educación. Debe de haberse enterado de que contrataste un abogado. Claire soltó una risa gélida. Se me revolvió el estómago al imaginar su plan. De ninguna manera voy a aceptar una reunión falsa solo para que me intimide más, punto. Lo sé, asintió Claire. Miró pensativa la pantalla de su teléfono mientras una sonrisa pícara se dibujaba en su rostro. Era evidente que todo giraba en torno a sus inteligentes ojos. De hecho, Elisa, tengo una idea. Se inclinó hacia adelante, con determinación emanando de ella. ¿Y si usamos este mensaje para tenderle una pequeña trampa a tu intrigante marido? Asentí con cautela mientras ella detallaba un plan para reunirme con Trent bajo el pretexto de una negociación de buena fe, pero con la Claire grabando en secreto la conversación. Podríamos obtener pruebas contundentes de la coerción y las amenazas de Trent. Mi ansiedad se transformó en un alivio tentativo al finalmente exigirle responsabilidades mientras terminábamos los preparativos finales para la reunión clandestina. Me volví hacia Claire, con una confianza renovada. Hagámoslo. Es hora de que esa serpiente reciba justo lo que se merece. Claire sonrió con complicidad y me puso una mano firme en el hombro.
Empieza el espectáculo. Me temblaban las manos mientras miraba el mensaje de Trent confirmando nuestro punto de encuentro clandestino, un discreto café en el centro, lejos de miradas indiscretas. Aunque Clay y yo habíamos ideado un plan infalible para exponer su engaño, la duda aún me corroía por dentro. ¿Qué ataques verbales me esperaban? ¿Hasta dónde llegaría Trent para presionarme a renunciar al control de mi herencia? Me armé de valor, negándome a dejar que la ansiedad del pasado dictara mis acciones. Ahora, con el legado y el futuro financiero de mi familia en juego, el fracaso no era una opción. Llegué temprano al Anodino Café y elegí un reservado tranquilo en un rincón, de espaldas a la pared para tener una vista completa. Dejé el teléfono sobre la mesa, pulsé discretamente el botón de grabar antes de esconderlo tras una servilleta. El cebo estaba listo para la inevitable diatriba de Trent. Ahora, seguro de que nuestra trampa estaba tendida, esperé justo a tiempo. 15 minutos tarde, como siempre, Trent entró con paso tranquilo, con una mirada de suficiencia plasmada en su rostro atractivo pero endurecido. Indiqué cortésmente el asiento frente a mí. Empieza el espectáculo, punto. Bueno, Elisa, ¿no es una muestra de madurez por nuestra parte tratar las cosas con civilidad?, preguntó Trent con fingida sinceridad. Casi me dan arcadas ante su intento de tomarse la libertad después de demoler nuestra casa familiar sin previo aviso. En cambio, le ofrecí una sonrisa inexpresiva. Creo que es importante que tengamos una conversación abierta y honesta sobre todo esto. Trent se removió, visiblemente inquieto por mi reacción de desconcierto. Probablemente esperaba una respuesta mucho más volátil que pudiera redirigir con manipulación, como tantas veces antes. Bien, déjalo que se revuelva un poco, rompí el silencio tras un momento incómodo. Voy directo al grano, Trent. ¿Estás dispuesto a negociar una separación justa? Mantuve un tono sereno pero firme. Ante esto, Trent se burló, su fachada de cortesía se desvaneció al instante. ¿Separación?, espetó. Debes estar bromeando. Espero que no esperes que acepte algo que comprometa mi futuro financiero. Comprometer su futuro. Típico de Trent. El dinero y el estatus eran lo único que le importaba, y mucho menos la familia. Insistí con calma. Hablo de dividir las cosas equitativamente entre nosotros. Seguro que podemos ser adultos razonables. Trent golpeó la mesa con el puño, haciendo vibrar las tazas de café y sobresaltando a los clientes de las otras mesas. No, Elisa, no aceptaré irme con las manos vacías, no después de desperdiciar la flor de mi carrera en este matrimonio mediocre, la espetó con amargura. Cederás tu herencia o haré que te arrepientas de haber amenazado con este divorcio. Y ahí estaba, sin pretensiones de preservar a nuestra familia ni salvar nuestro matrimonio. Trent dejó al descubierto su único objetivo, apoderarse de lo que creía merecer. Sin embargo, tras sus amenazas machistas, detecté desesperación. Su futura fortuna y reputación estaban en juego. Si no lograba manipularme para que cediera esta vez, subestimó mi determinación. Mantuve un tono mesurado. Ya terminaste con tu diatriba. Porque nada de lo que digas me obligará a entregarlo todo. Estoy totalmente preparado para una batalla legal. El rostro de Trent enrojeció y su ira se intensificó, pero reconocí el destello de miedo tras su mirada severa. Mi estoica confianza lo había pillado desprevenido. Eres un fracasado con derecho a todo, balbuceó. Te di todo lo que tienes, y este es el agradecimiento que recibo. Te arrepentirás, Elisa. Nadie me roba el futuro. Dicho esto, Trent empujó su silla hacia atrás con fuerza, agarró su chaqueta y salió hecho una furia, furioso. Mis manos volvían a temblar, aunque esta vez de alivio y triunfo. Agarré mi teléfono, con las manos temblorosas, para detener la grabación. No solo me mantuve firme en mi negativa a ceder ante sus amenazas, sino que ahora las tenía todas grabadas. Se acabó esconderse tras una fachada encantadora. El mundo pronto descubriría la verdadera naturaleza venenosa de Trent. Por primera vez en meses, sonreí. La caída de mi torturador era inminente, con la CLA manejando con maestría los hilos legales y el karma empezando a cobrarle la vida a Trent por su engaño. Había preparado el escenario para su ajuste de cuentas. Casi me daba lástima el pobre tipo,
si no fuera una serpiente repugnante dispuesta a aplastar a su propia familia para beneficio propio. En fin, no habría piedad para el egoísta. Tras pagar la cuenta, salí con paso firme hacia un futuro que brillaba cada minuto más. Mi determinación estaba reforzada para la lucha que me aguardaba. Trent se arrepentiría amargamente de esto. El día que me traicionó, suspiré al ver que el identificador de llamadas mostraba Trent por tercera vez esa mañana. Tras ignorar su aluvión de mensajes insignificantes, al parecer estaba recurriendo a los mensajes de voz para desahogar su frustración. Mi dedo se cernía sobre el botón de rechazar cuando me asaltó una idea. El comportamiento de Trent se había vuelto cada vez más errático y abusivo. Recoger pruebas no vendría mal para la inminente batalla legal. Respondí con frialdad: ¿qué necesitas, Trent? Su voz llegó por el altavoz, estridente y autoritaria. Tenemos que hablar de los preparativos del funeral de tu madre. Ya contacté con el lugar y el catering que prefiero y dejé un depósito. Pensé que estarías demasiado sensible para encargarte de la planificación. Se me cortó la respiración. ¡Qué audacia! Tras meses de ignorar mi dolor, ahora él asumía el control y la toma de decisiones porque yo estaba demasiado histérica. Logré una respuesta seca: en realidad, Trent, ya he hecho arreglos con la iglesia de mamá, y sus amigos más cercanos están ayudando a coordinar todo. Pero estoy segura de que tu proveedor de catering te reembolsa los depósitos si lo pides amablemente. No pude evitar la indirecta, indicando que su presuntuosa planificación no era necesaria ni apreciada. Un suspiro exasperado seguido de una larga pausa resonó en el teléfono. Cuando Trent volvió a hablar, cualquier rastro de compasión se había desvanecido, revelando un desprecio mordaz. Siempre fuiste impotente a la hora de tomar decisiones ejecutivas. No sé por qué me sorprende que dejes la planificación en manos de un puñado de viejas de la iglesia que apenas se aferran a la vida. Apreté el teléfono con fuerza, conteniendo una descarga de maldiciones furiosas. Respira, Elisa. Su crueldad, por impactante que suene en la grabación, podría ser una prueba crucial si después intentara acusarme de ser yo la amargada e irrazonable. Respondí con serenidad: estoy organizando este funeral según los deseos de mamá, algo que nunca te molestaste en aprender en 25 años que llevamos juntos. Será honrada con respeto. Por favor, Trent, déjame encargarme de esto. Siguió otra pausa tensa. Por un momento, pensé que había colgado. Entonces llegó una respuesta escalofriante y cortante: de acuerdo, Elisa. Organiza tu pequeña y pintoresca fiesta de té fúnebre, pero no esperes que me quede charlando con esos fanáticos religiosos sin un céntimo extra de mis cuentas. La línea se cortó. Solté un suspiro tembloroso y me desplomé en nuestra cama, que Trent había dejado estratégicamente despojada de toda la ropa de cama. Incluso muerto, siguió encontrando nuevos métodos de tortura psicológica. Durante los días siguientes, su crueldad solo fue en aumento mientras yo revisaba las pertenencias de mamá con amigos que lo apoyaban. Él ridiculizó la tarea como un sentimentalismo insignificante. Cuando nuestro hijo Lucas vino a ayudar con la limpieza, la fachada tranquila de Trent se rompió. ¿No tienes exámenes en los que concentrarte en lugar de perder el tiempo con tareas domésticas redundantes?, le había regañado a nuestro aturdido hijo. Todo esto podría haber sido simplemente llevado a una obra social en lugar de la tediosa purga emocional de la dramaturga Elisa. Lucas se retiró de la casa rápidamente después de eso, visiblemente dolido por la creciente amargura de su padre. Se me rompió el corazón. Al imaginar la creciente distancia entre Trent y los niños, estaba dispuesto a romper incluso esos lazos en su frenética búsqueda de bienes y orgullo. Llegó el día del funeral de mamá, gris y cansado, imitando mi mentalidad turbulenta mientras me vestía con un sencillo vestido negro. Trent salió sin camisa, bebiendo su cerveza matutina. Su apariencia reflejaba la indiferencia que había mostrado hacia mamá incluso en vida. Dale mis mejores deseos a la brigada bíblica con el cerebro lavado, ofreció con sarcasmo. Lágrimas calientes me escocieron en los ojos mientras salía silenciosamente por la puerta bajo la llovizna. La lluvia disimulaba las lágrimas mientras conducía hacia la iglesia, rodeada de mis seres queridos. Allí, el servicio estuvo lleno de momentos tiernos que honraron el alma generosa de mamá.
La ausencia de Trent pasó prácticamente desapercibida. Aunque me dolía que nos hubiera abandonado en ese momento sagrado, su constante crueldad fortaleció mi voluntad. Cualquier duda que aún persistiera para romper lazos se desvaneció. Sus esfuerzos por intimidarme para que obedeciera solo habían confirmado las sospechas de abuso durante años. Con pruebas contundentes, estaba decidida a defenderme legalmente. Mientras depositábamos el ataúd de mamá, adornado con rosas, junto al de papá, la lluvia amainó, dejando charcos brillantes en el césped del cementerio. Las nubes se abrieron, revelando indicios de un cielo azul esperanzador más allá de las tormentas de la vida. Al contemplar la luz, supe que mamá y papá me animaban con orgullo, y que el ajuste de cuentas de Trent aguardaba en el horizonte. Sentada frente a Claire, revisando los últimos documentos legales, por fin me sentí empoderada y al mando. Aunque Trent seguía con sus mezquinas maniobras de poder, ahora tenía la ley de mi parte. Con el testimonio y las pruebas que has aportado, hemos armado un caso sólido, me aseguró Claire, guardando los papeles en una carpeta de cuero. Su férrea confianza me infundió confianza. Estoy segura de que el juez fallará a tu favor con respecto a la separación financiera, y con pruebas documentadas de abuso emocional, fácilmente obtendrás la custodia total de tus hijos. Sentí un gran alivio ante esta perspectiva. Asegurar el bienestar de Lucas y Sophie durante el volátil divorcio era mi prioridad. La influencia de Trent se había vuelto completamente tóxica, y protegerlos legalmente me daría tranquilidad. Has hecho maravillas, Claire, dije con sinceridad. La verdad es que no sé si habría podido salir victoriosa de esta batalla sin que tú te ocuparas de los complejos trámites legales. Claire sonrió con humildad y me entregó copias de los documentos. Me alegra hacer mi parte, pero de verdad, Elisa, tu valentía y tu negativa a dejarte intimidar son lo que está ganando la partida. No olvides esa fuerza interior. Sus palabras resonaron en mi interior. Durante mucho tiempo, había minimizado mi resiliencia, creyendo que Trent era el pionero. Ahora la claridad me revelaba que yo era la base que mantenía todo unido tras bambalinas, y que merecía una compensación justa por mis sacrificios. Animada por esta revelación, prácticamente salí flotando del despacho de abogados, lista para afrontar la siguiente fase con renovado coraje. Mis pasos se detuvieron bruscamente al ver a Trent apoyado con aire de suficiencia en la puerta del conductor de mi Subaru, impidiéndome la entrada. Aquí vamos de nuevo. Aquí es acogedor, dijo con sarcasmo, señalando el despacho. Nada como conspirar con abogados sospechosos en lugar de intentar salvar nuestros sagrados votos matrimoniales. Me burlé de esta perspectiva distorsionada. Dudo que un matrimonio sano implique que uno de los cónyuges exija bienes egoístamente y destruya propiedades sin su consentimiento. Ahora, por favor, mueve tu cuadra, mi coche. Trent se paró desafiante frente a la manija cuando extendí la mano para abrir. Su altura siempre le había dado una ventaja intimidante. Me negué a acobardarme esta vez. No hasta que aceptes una sesión de mediación con un consejero, exigió Trent. Estoy seguro de que una vez que le expliques tu situación de forma justa a un experto, te aclarará a qué tienes derecho y a qué no. Casi me dan arcadas ante este intento de silenciarme haciendo que mis protestas parecieran irracionales y desinformadas. Lo miré fijamente con una confianza envalentonada. Sé exactamente a qué tengo derecho, Trent, y cuento con un equipo legal extenso y bien documentado que lo asegura sin manipulación. No me engañarás con la compensación que me corresponde. Su apariencia de suficiencia brilló brevemente con duda, mi audacia claramente tocó la fibra sensible. Recuperando la compostura, Trent se acercó más, su aliento a café rancio asaltando mis sentidos. Cuidado, Elisa. Pareces haber olvidado quién te aseguró una vida tan plena todo este tiempo. Amenaza mi reputación y te reduciré a polvo. Aunque sus palabras me erizaron los pelos de los brazos, no me inmuté. Nos quedamos cara a cara en un silencio tenso, como titanes gemelos al borde de un precipicio peligroso. Rompí la tensión con calma. Siéntete libre de amenazarme si eso te hace sentir poderoso, Trent, pero ambos sabemos que puedes perder mucho más que yo aquí. Con la fuerza resonando en mi interior, miré fijamente sus ojos oscuros. Ahora, por última vez,
Aléjate de mi vehículo. Ya no controlas mi vida. Un ritmo acelerado pasó donde cualquier cosa podría haber sucedido. Para mi alivio, Trent frunció el ceño con amargura y luego se hizo a un lado, refunfuñando. Mantuve la compostura a pesar de temblar por dentro, conduciendo con seguridad sin mirar atrás. Mantener la valentía mediante tácticas de intimidación no fue fácil, pero ahora me daba cuenta de mi fortaleza, y nada era más fuerte que una mujer decidida protegiendo sus intereses de un abusador codicioso. A jugar. Trent, tu juicio te espera. Golpeé el pie con impaciencia, mirando entre mi reloj y las imponentes puertas del juzgado. Claire y yo habíamos presentado la solicitud de separación financiera hacía más de un mes, y la fecha del juicio por fin había llegado. Sin embargo, a pesar de lo temprano, Trent llegó tarde, como era habitual en él, sin duda, un débil intento de recuperar el control haciéndome esperar con ansiedad. No sabía que había alcanzado un estado de zen, la ley estaba de mi lado. 15 tediosos minutos después, Trent subió pavoneándose los escalones de mármol, impecable con su traje de poder, arrogante y seguro de sí mismo. Le ofrecí una sonrisa cordial. Qué amable de tu parte aparecer, Trent. ¿Seguimos? Se irritó al verme. Mantuve una actitud serena, pero asentí brevemente. Abrí paso a la espaciosa sala mientras tomábamos nuestros respectivos lugares en las mesas de los acusados. Claire entró poco después, flanqueada por nuestros otros asistentes legales, asintiendo para tranquilizarme. Mantuve la respiración tranquila, visualizando la victoria mientras mi mejor amiga convocaba al tribunal. Era el momento, el día del juicio final por el engaño de Trent. El proceso comenzó con eficiencia, con Claire presentando magistralmente nuestras pruebas de abuso emocional y coerción financiera. La jueza escuchó con solemnidad, con los ojos como platos ante los mensajes de voz particularmente impactantes de Trent que difamaban mi reputación. Tenía que reconocerle el mérito a Claire, había elaborado un caso absolutamente irreprochable. Después de lo que pareció una eternidad, la jueza se aclaró la garganta, mirándome con severidad por encima de sus gafas. A la luz de la exhaustiva evidencia presentada, por la presente concedo la petición de disolución de las finanzas compartidas. Todos los bienes y la herencia seguirán siendo propiedad exclusiva de Lisa, la demandante. Casi me desplomé de alivio y triunfo. Mirando a mi derecha, vi a Trent ponerse de un color rojo intenso que no había visto desde las terribles rabietas de Sophie. Las venas se le hinchaban en el cuello mientras farfullaba incoherentemente, intentando intervenir. El mazo golpeó con autoridad, silenciándolo. Dulce victoria. Además, considerando el abuso psicológico documentado, le otorgo a Elisa la custodia legal y física completa de ambos menores, continuó el juez con firmeza. Ante esto, Trent golpeó la mesa con furia, haciendo que los bolígrafos volaran por los aires. Esto es indignante, rugió, escupiendo. Ese dinero es mío, y no puedes llevarte a mis hijos, Elisa. Antes de que el alguacil pudiera reaccionar, Trent derribó la mesa del acusado de un empujón violento. Me miró fijamente, gritando acusaciones mientras el personal de seguridad lo sujetaba. En lugar de intervenir, simplemente recogí mis cosas con calma mientras lo sacaban a rastras, pataleando y gritando. Cometiste un grave error, gritó entre los tensos guardias de seguridad. Recuperaré lo que es mío, Elisa. Esto no ha terminado. Sus persistentes amenazas resonaron por el pasillo de mármol mientras salía a recibir a Claire con una sonrisa de confianza. Felicidades, Elisa, sonrió Claire al salir a la luz del sol tras las imponentes columnas. Ahora eres una mujer soltera y muy adinerada, y la histeria de Trent sin duda no le ayudó en su apelación ante el juez. Bien hecho por mantener la compostura. Solté un suspiro profundo, sintiendo que años de ansiedad y opresión se disipaban. Muchas gracias. No habría podido superar esto sin tu consejo, en más de un sentido, dije con una risita. Nos abrazamos con alivio antes de que Claire marchara a ocuparse de los casos recién liberados. Mientras tanto, me senté en el asiento del conductor de mi Subaru, sintiéndome por fin como si fuera suya. Las desesperadas amenazas de Trent no me hicieron perder la serenidad.
Su arrebato de indignación resultó impotente ante la justicia, garantizando mis derechos irrevocablemente. Cualquier influencia que alguna vez ejerciera sobre mí fue aplastada por el poderoso mazo de la verdad. Giré la llave de contacto, sintiendo una energía renovada que me recorría. Trent, antes un vehículo agotado, había monopolizado el control de mi vida durante demasiado tiempo, pero con sus manos, imprudentemente controladoras, finalmente aparté el volante, avanzando con entusiasmo por el camino abierto hacia la independencia. Mamá, esa crème brûlée estaba increíble, sonrió Lucas, reclinándose con satisfacción después de nuestra cena de celebración en el elegante bistró francés. Sin duda tenemos que volver. Le sonreí a mi hijo, que estaba en casa de vacaciones antes de que empezaran las prácticas de verano. Con Trent temporalmente ausente de la vida familiar, la tensión se había disipado. Sophie me apretó la mano con cariño desde el otro lado de la mesa. Estoy tan orgullosa de ti por plantarle cara a papá. Mamá, te mereces esa victoria en el juicio, me dijo con sinceridad. Me sentí inmensamente agradecida de tener a mis hijos cerca de nuevo, sin miedo a que los comentarios crueles destrozaran momentos de ternura. Mientras salíamos del restaurante, Lucas me agarró del brazo de repente, señalando con la cabeza hacia el bar de al lado. Allí estaba Trent, medio desplomado en un taburete, mirando atónito la CNN que predecía a todo volumen una inminente recesión económica. Incluso desde la distancia, su aspecto desaliñado revelaba a un hombre destrozado. Sentí la mano de Sophie tensarse en mi hombro. Suéltalo, mamá, me instó con dulzura. Me detuve, contemplando la escena de mi otrora formidable oponente, reducido a una cáscara de rencor ebrio. Su legado y reputación aparentemente estaban en ruinas, igual que los restos de nuestra casa demolida. Inversores y ejecutivos de élite lo habían rechazado después de que su arrebato judicial acaparara titulares escandalosos. Se rumoreaba que sus bienes también se habían visto gravemente afectados por la última caída de la bolsa. La reacción de la comunidad solo amplificó su caída. El karma es una bestia, murmuró Trent. Ver a su padre desaliñado aún despertaba tristeza tras el resentimiento en la mirada de Lucas. Sophie lo tomó del brazo para consolarlo mientras se adelantaban para pedir un Uber. Me quedé paralizada, contemplando las consecuencias de la avaricia y la arrogancia de Trent. Clare tenía razón, él tenía mucho más que perder que yo si se negaba a ceder. Ahora, cada plan manipulador y amenaza sociopática se había derrumbado en un ajuste de cuentas brutal. Los tiempos difíciles humillaban incluso a los titanes más orgullosos. Aunque mi justa ira hacia Trent persistía, presenciar su autodestrucción despertó rastros de compasión en medio de la amargura. Quizás si demostrara verdadero remordimiento y buscara ayuda para los problemas subyacentes que impulsaban su egocéntrica visión del mundo. Mi reflexión compasiva se vio interrumpida cuando Trent levantó la vista de su bebida con los ojos vidriosos. Sus ojos inyectados en sangre reflejaron rabia al verme. Se levantó tambaleándose y se acercó, con una sonrisa torcida. «¿Has venido a regodearte?», balbuceó, con el aliento a whisky asaltando mis sentidos. «Pequeña señorita Víctora», se tambaleó Trent, pero el rencor agudizó sus palabras. Me quedé de pie con calma, sosteniendo su mirada hueca. «No, Trent, solo voy a casa después de cenar con nuestros hijos. De hecho, espero que consigas la ayuda que necesitas». Antes de que pudiera terminar, Trent estalló en una diatriba descontrolada. «Ahórrate tus palabras santurronas. Es culpa tuya, Ella, tu mezquina». Me amenazaba con un merecido castigo. Desamparado y despreciado, se acercó agresivamente. «Lo perdí todo por tu egoísta venganza». Presintiendo que la confrontación se intensificaba, retrocedí con cautela, indicándole ayuda al camarero que se acercaba. Trent, en su furia ebria, estaba claramente fuera de lugar. Su desquiciada diatriba seguía atrayendo la atención de los transeúntes, sorprendidos. «Recuerda lo que te digo, Elisa, me vengaré. Tu pequeño desfile de celebración termina ahora». Se abalanzó sobre mí mientras el camarero lo agarraba. Me retiré rápidamente hacia donde estaban Lucas y Sophie, horrorizada. Las sirenas de la policía sonaban calle abajo, respondiendo las llamadas sobre el alboroto.
Vámonos a casa, animé, alejando a mis hijos, conmocionados, de la escena de pesadilla. Mirando hacia atrás, vi a Trent siendo empujado a un coche patrulla, mientras, borracho, desesperado por su merecido castigo, se alejaban a toda velocidad. La venganza que Trent había planeado con veneno era ahora su propia ruina, tejida por la avaricia. A pesar de sus amenazas, viéndolo desfallecer, desquiciado y enfermo bajo los destellos de las luces de la policía, sentí más lástima que miedo por ese hombre destrozado y amargado. Había pasado un año desde aquella noche tumultuosa. Al presenciar el desmoronamiento total de Trent, sus amenazas de borracho persistieron durante meses entre sentencias de cárcel y sesiones de rehabilitación ordenadas por el tribunal. Pero se decía que finalmente había aceptado una sentencia indulgente en un centro del norte del estado especializado en problemas de ira y trastornos financieros. Como la toxicidad de Trent ya no envenenaba mi hogar, comencé a imaginar cómo reconstruirlo, empezando por restaurar los cimientos que él había destrozado cruelmente. En una refrescante y suave mañana de sábado, estaba sonriendo con Lucas y Sophie en el terreno baldío donde nuestra casa familiar se mantuvo firme durante décadas. Claire tomó fotos, capturando el momento esperanzador mientras empezábamos a construir una nueva vivienda sin la oscuridad residual. Estoy muy orgullosa de ti, mamá, repitió Sophie, apretándome el hombro. Este es un nuevo comienzo para todos. Inspeccioné el espacio, repleto de equipos de construcción transportando madera, mientras Lucas y yo discutíamos posibles diseños. La devastadora demolición de Trent había destrozado más que ladrillos y cemento. Pero, resurgiendo de entre los escombros, forjaría nuevos santuarios para mis hijos, libres de sombras opresivas. Durante el año siguiente, la reconstrucción tangible progresó a la par que la sanación interior. Con cada viga dorada levantada y cada ladrillo colocado, sentía que nuestros espíritus también sanaban. Pronto, las heridas persistentes de la destrucción de Trent serían más tejido cicatricial que un corte abierto. En una fresca tarde de otoño, me reuní con mis seres queridos para celebrar el resultado final, una preciosa casa de campo contemporánea que combinaba el encanto vintage con elegantes mejoras. Sophie y Lucas habían invitado a amigos de la universidad, familiares solidarios llenaron la casa de risas contagiosas mientras el personal de catering distribuía champán para conmemorar la ocasión. Me detuve a admirar las fotos que adornaban la repisa de la chimenea. Imágenes de mis padres sonreían, llenos de luz y amor eternos a pesar de su ausencia terrenal. Al observar a los presentes, otros rostros ausentes resaltaban dolorosamente. Los padres de Trent habían mostrado su verdadera naturaleza, alineándose firmemente con su hijo a pesar de las pruebas incriminatorias en su contra. El propio Trent se sentía aislado, demasiado orgulloso para asumir la responsabilidad. Su miseria autoimpuesta era suficiente castigo. De vez en cuando, la tristeza resurgió, extrañando al hombre que Trent había sido antes de que la ambición lo consumiera. Pero enfocarme en el futuro me permitió volver a apreciar las alegrías cotidianas en lugar de obsesionarme con las relaciones tóxicas. Más tarde, después de que los invitados se dispersaran con efusivas felicitaciones y ramos de flores para la inauguración de la casa, Sophie se reunió conmigo en el porche, contemplando las constelaciones que brillaban con optimismo. Rompió el silencio. Papá me envió una breve carta hoy desde el centro de rehabilitación. Parece que la terapia intensiva le está ayudando a reflexionar mejor sobre las consecuencias de sus actos, aunque era escéptico sobre la auténtica transformación que ofrece la terapia breve, asentí. Eso es prometedor. Sin embargo, el cambio real lleva tiempo. Abracé a Sophie con más fuerza. Pero las relaciones más cruciales que hay que fortalecer están aquí, con personas comprometidas a ayudarnos a crecer. Sophie sonrió radiante, con lágrimas brillando a la luz de la luna. En su fuerza y sensibilidad, mi mayor co-creación resplandecía. Ella perpetuaría ciclos de compasión, no de malicia. Juntos, nos sentamos en silencio meditativo, conectados con fuerzas que forjaban intrincadamente la redención de la ruina. Aunque aún quedaban cicatrices, la corrosión de Trent solo había iluminado mi espíritu resiliente. Su oscuridad solo fertilizó futuras flores decididas a seguir floreciendo.